Nehemías capítulo 1, versículo 1. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente de los que quedaron en cautividad allí en la provincia están en gran mal. ¿Cómo estaban? Y afrenta. Diga, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Vamos de vuelta. Y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Pueden tomar asiento en esta mañana. Gloria al nombre del Señor. Este relato del libro de Nehemías nos relata la historia de que el pueblo volvió de su cautiverio a edificar el muro. Son dos libros. Primero el libro de Esdras, donde en el libro de Esdras nos cuenta la historia, nos relata la historia en Esdras, que el pueblo volvió a edificar la casa, el templo. ¿A qué volvió a edificar Esdras? El templo. Porque el templo estaba, diga, destruido. Estaba derribado. Y cuando algo está derribado hay que levantarlo. Hay que construirlo. Para eso fue Esdras. ¿Para qué lo llevó el Señor? Diga, para edificar el templo. Amén. Y el libro de Nehemías relata la historia de la reedificación del muro. Diga, el muro. El muro era el que cuidaba y rodeaba la ciudad. Las ciudades antiguas tenían una fortaleza, tenían una protección, que era un muro, que era una muralla, para guardarlo de sus enemigos, para preservarlos. Entonces tenemos la muralla, diga la muralla, la ciudad adentro, y dentro de la ciudad estaba el templo. ¿Me van siguiendo el orden? El templo, la ciudad y las murallas. ¿Me van siguiendo? ¿Cuántos dicen amén? Y para eso Dios había llevado a Nehemías a edificar, diga edificar las murallas. Porque las murallas estaban como derribadas. ¿Cómo estaban? Estaban caídas. Y las puertas estaban quemadas. No había puerta. No había murallas. Eso significa que cualquiera podía pasar y entrar a la ciudad. Porque no había un límite. No había una protección. No había un muro. Porque el muro no solamente guarda, sino que también separaba al pueblo. Amén. Un muro también sirve para separación. Amén. Separar. Después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó dividida en la Alemania occidental y en la Alemania oriental por el llamado Muro de Berlín. Y sabe que muchos familiares quedaron de un lado y otros de otro lado. Y no se podían comunicar y no podían pasar. Los famosos muros de Berlín. Pero llegó un día donde esas murallas cayeron. Amén. Y esa Alemania dividida se transformó en un país democrático y unido en una sola nación. Y muchos de esos familiares que quedaron del otro lado del muro, cuando se tiraron los muros, se volvieron a unir, como hablaba la pastora. Se volvieron a encontrar.
Las familias se unieron, digan amén. Pero este muro era para guardar, era para salvaguardar y proteger, ¿sabe qué? La ciudad. Pero lo más importante era la casa de Dios, porque la casa de Dios era donde estaba la presencia de Dios, era donde Dios moraba. La pregunta, usted es la casa de Dios, usted en su corazón, en su espíritu tiene a Dios. La pregunta, ¿cuántos saben que ustedes son templo del Señor? ¿Cuántos saben que Dios está en su espíritu? La pregunta, ¿cómo están tus muros? ¿Has hecho muro? ¿Has rodeado? ¿Estás cuidando esa presencia? ¿Están los muros que cuidan la presencia de Dios en tu vida? ¿Están los muros que guardan la casa de Dios para que no sea profanada, para que no sea derribada, para que no sea destruida? ¿Cómo es que estamos cuidando la presencia de Dios? ¿Cómo es que estamos cuidando lo que estamos recibiendo cada reunión, cada día? ¿Será que hay un muro que está cuidando lo que Dios nos está dando? ¿Será que hay un muro que está preservando y salvaguardando lo que Dios nos está ministrando? ¿O será que no hay un muro y que el enemigo puede venir y puede robar? Dice en el capítulo 2 de Nehemías, versículo 19, pero cuando lo oyeron Sanballat, Horonita, Tobías, el siervo amonita, y Gesén, el árabe, hicieron escarnio en nosotros y nos menospreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta le dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Se levantaron los enemigos del pueblo de Dios. ¿Cómo es que estás protegiendo la presencia de Dios en tu vida? ¿Cómo es que estás salvaguardando lo que estás recibiendo de Dios? Si no hay murallas espirituales, ¿sabe qué va a suceder? El enemigo va a entrar y te va a quitar todo lo que recibiste. Hay creyentes que reciben mucho, pero también pierden mucho de lo que han recibido. Y dicen, qué culto glorioso, hoy fue tremendo, tremendo todo. Pero también es tremendo cómo el enemigo te roba y te quita lo que recibiste en una reunión, en un servicio, en un culto. Bueno, el próximo culto voy y el pastor me va a ungir con aceite, me va a orar y voy a recibir de nuevo. Y recibí de nuevo, pero tan pronto pasa el día de la administración, volviste a perder lo que recibiste. Claro, no hay muro. Si no hay muro, no hay cómo proteger lo que Dios está dando. Los muros no son para el Señor, son para los enemigos, ¿me entiende? Para Dios no tiene que haber muro, no tiene que haber un camino abierto. Para el Espíritu Santo tiene que haber una vía abierta, tiene que haber un corazón abierto. Los muros son para proteger del enemigo, son para proteger de lo que quiera quitarte la bendición. Los muros son para cuidar lo que Dios te está dando. ¿Cuántos dicen amén? Así que Dios, aleluya, le envió. Él estaba sirviendo como copero del rey Nehemías. Amén. No voy a entrar en el detalle de la historia, quiero ir al punto principal en esta hora. Entonces significa que la casa de Dios, amén, necesita una protección. Y eso se llama el reino de Dios. Por eso dijo el Señor en el libro de Mateo que Él está edificando su iglesia. Amén. Y que dice, por cuanto sobre esta roca te daré la llave del reino. Y habla de la llave del reino y habla de edificar. Y dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Escucharon ese relato en Mateo? Que las puertas del infierno no prevalecerán.
que el infierno no podrá, aleluya, destruir, porque Dios se está edificando. ¿Cuántos de ustedes saben levantar pared? ¿Cuántos de ustedes saben revocar? Amén. Usted sabe que cuando la pared se levanta y se comienzan a levantar la hilada de ladrillo, hay que cuidar. No es cosa que usted levante una hilada y se caiga, se tropieza y tira todo. Así que lo que se llama se apuntalan, ¿no? Y se ponen seguridad porque mientras tanto el cemento está fresco, esa pared se puede caer. Ahora una vez que el cemento secó, pastor, ¿no? Y está bien firme la columna, ya no lo tira, pero hay que cuidar. Y dice el Señor, edificaré mi iglesia. En ese proceso de edificación, el enemigo sabe cuándo puede venir a querer derribar y tirar lo que Dios está haciendo. Por eso que cada vez que nosotros recibimos una ministración, recibimos una liberación, recibimos una palabra, y Dios tenemos que cuidar. Yo les recomendaría que cuando usted termine del culto, vaya a su casa y esté con su familia, ore, adore, agradezca. No vayan paseando por acá, por allá, que ya no vaya, cuídese. Cuide esa bendición que usted recibió, porque es como una pared fresca que Dios levantó y el enemigo la puede tirar. Cuídese, cuide eso que Dios está haciendo. Cuide su corazón. Al salir de la casa del Señor, al entrar en la casa de Dios, cuida tu corazón. Cuidado con algún comentario, cuidado con alguna palabra, cuidado con algo que podemos decir o hablar que pueda entorpecer o que pueda producir que perdamos lo que hemos recibido. Amén. Por eso se recomienda siempre que cuando lleguemos a la casa de Dios, esto se ha enseñado siempre, que cuando lleguemos a la casa de Dios saludemos a los hermanos y tomemos un tiempo de oración. Doblemos nuestras rodillas y oremos en la casa del Señor. Y que al comenzar el culto recibamos todo lo que hemos dispuesto a venir a recibir. Eso está cuando la enseñanza de los convertidos más aparte, ¿no? Y que después al terminar el culto nos saludemos. Y que evitemos toda conversación impropia. Y toda palabra impropia, todo lo que pueda quitar la bendición, para al volver a nuestros hogares tengamos la bendición y no la perdamos. Es una pared fresca, es algo nuevo que Dios está haciendo. Decir, yo quiero cuidar lo que Dios está haciendo. Así que Dios está edificando. Dios está edificando la iglesia. La casa de Dios debía de ser edificada porque estaba, derribada. El derribar, lo que fueron los babilónicos que derribaron la casa de Dios. Pero en un sentido espiritual, esto representa a la degradación espiritual. Cuando entra la degradación en un creyente, cuando entra la degradación espiritual en una congregación, cuando entra la degradación en un ministro, o en un hombre, en una mujer de Dios, ¿sabe lo que hace la degradación? Derriba todo lo que estaba edificado. ¿Sabe lo que hizo Nabucodonosor? Entró y no solamente se llevó cautivo a los israelitas, no solo se llevó al pueblo cautivo, se lo llevó cautivo para que fueran sus siervos, sus esclavos, para que les sirvieran. ¿Me va siguiendo? Pero ¿sabe qué hizo Nabucodonosor? Derribó la ciudad, derribó el templo. Esto era para como decir, ustedes quieren volver, no piensen volver, porque yo me los voy a llevar conmigo, pero voy a derribar sus casas para que no vuelvan. Voy a derribar el templo, la casa de Dios, para que ustedes no vuelvan a adorar a Dios. Y Nabucodonosor no solo se llevó al pueblo cautivo, sino que destruyó sus casas, destruyó los muros, quemaron las puertas y destruyeron la casa de Dios y se llevó todos los utensilios de la casa de Dios. ¿Sabe por qué hizo esto? Pregúntale, ¿por qué hizo esto?
para que ellos no tuvieran chance de volver cuando viene la degradación espiritual. ¿Qué es la degradación espiritual? Cuando el creyente pierde su santidad, su consagración, y él después no puede volver a ser ese creyente que era, ese creyente de oración, ese creyente santificado, ese creyente que buscaba a Dios, ese creyente que era responsable. Entonces después le cuesta ser responsable, después le cuesta orar, después le cuesta ayunar, después le cuesta congregarse, después le cuesta, porque la degradación ha venido y el enemigo quiere derribar todo lo que Dios ha edificado en tu vida. Decí: Señor, ayúdame, no quiero caer en degradación. Cuando una congregación se degrada, pierde lo que tenía. Y entonces cuando una congregación pierde esos fundamentos bíblicos, comienzan a adoptar nuevas formas, nuevos métodos, nuevas modas. Cuando una iglesia comienza a adoptar cosas de la carne, cosas del hombre, como decía la pastora, es porque se degradó, es porque simplemente perdió lo que tenía. Y como decimos, cuando no tenemos que reinventarnos. ¿Vio que decimos? Tenemos que reinventarnos. Cuando no tenemos algo, como dice un dicho del mundo, esto no es bíblico, dice: a falta de pan, buenas son las tortas. Algo tenemos que hacer, algo tenemos que inventar. Pero en el Evangelio no se tiene que inventar nada, porque ya está todo establecido. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al nombre del Señor. Y entonces en el capítulo 1 de Nehemías, el libro de Nehemías, capítulo 1 hasta al 7, nos habla sobre la edificación del muro de la ciudad. Amén. Nehemías, capítulo 1, versículo 3. Nehemías recibió el informe, escuchó que Jerusalén estaba derribado, que el muro estaba derribado, que las puertas estaban quemadas a fuego. Capítulo 1, versículo 3. Y él habla de ese viaje que iba a hacer a Jerusalén. Él quería ir. Él pidió permiso para ir a Jerusalén, para él ver. Diga conmigo: no es solo oír, es ver. A veces alguien dice: no, pero aquel hermano está mal. Usted no se lleve por lo que le digan, vea. Fíjese, él escuchó, él oró. Y él dijo: yo voy a ir personalmente a ver cómo está las murallas. Yo voy a ir, voy a viajar con el permiso del rey. Yo quiero verlo, quiero ver en persona. ¿Vio cómo dice allí en Santiago? Porque me han dicho. Porque te han dicho. ¿Pero vos lo viste? No, pero me dijeron. El famoso me dijeron, el famoso me han dicho, pero me dijeron, no sé. Y así se dice, y así se dice. Y se vuelve en un comentario, y se vuelve en algo que usted ni sabe si es verdad. Así comienzan los chismes, así comienzan las divisiones, así comienzan los comentarios que se hicieron. Amén. No, porque el pastor está mal, tiró todo, y el pastor está sirviendo a Dios lo más bien. Vio que los comentarios llegan. Pero usted diga, usted no se lleve por comentario, usted tiene que ver, usted tiene que observar. ¿Cuántos dicen amén? Así que viajó personalmente. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y vio realmente que lo que le dijeron era verdad. Estaba en ruina, ¿cómo estaba la muralla? En ruina, derribada. Las puertas estaban quemadas, ya no se podían colocar esas puertas, estaban rotas, quemadas, estaban destruidas. Entonces él vio, diga, él vio. Hay que ver, hay que observar. Observe su vida en esta mañana. No es para que usted vaya y diga, a ver cómo me dijeron que fulano está mal, no. Sino que esta palabra llevémosla a nuestra vida, a la observación de nuestra vida espiritual. ¿Cómo es que estamos? Claro, porque hay muchos algunos que están mal, pero se comparan con otros. No, pero aquel está más mal. Y a veces el que está mal busca otro peor para compararse. No, pero yo no estoy como ese. Ese está mal. Yo estoy un poco mejor que ese. No se compare a nadie. Ponga su vida en comparación con la palabra de Dios.
Ponga su corazón en comparación con las Escrituras. Ponga su mente, sus emociones, todo su ser, póngalo en la palabra del Señor. A ver qué dice. A ver cómo es que usted está delante del Señor. Claro que siempre vamos a encontrar uno peor que nosotros. Amén. Siempre podemos encontrar. Entonces, no es cuestión de encontrar uno peor que otro, peor que nosotros, sino que es examinarnos. Examinarnos. Diga, quiero ir a mi corazón. Quiero ver cómo está mi corazón. Quiero ver cómo están mis emociones. Pero como yo no puedo ir a mi mente, a mis emociones, le pido al Espíritu Santo que me muestre, que me revele cuál es mi verdadera condición espiritual. Porque la restauración tiene que venir primero con la observación. Amén. Vuelvo a repetir. ¿Cuántos de ustedes hicieron trabajo de albañilería? ¿Cuánto? A ver, le dijeron, es un trabajito, es una parecita, ¿cuánto me cobras para levantar? Y tengo que ver. ¿No es cierto, pastor? No puedo decirle porque a veces, ¿cuántas veces? Sí, no, bueno, ¿qué te voy a cobrar tanto? Y después te agarraste la cabeza. Perdiste, como la guerra, como se dice. Tenés que ver cómo está la pared. Tenés que ver si que es que se puede levantar encima de esos ladrillos que están, o que tenés que tirar todo. Tenés que hacer una base, tenés que observar. A ver cómo está la construcción, cómo quedó, si es que se puede arreglar o hay que hacer todo de nuevo, hay que observar. Amén. Entonces la persona responsable dice, no, esto no se puede levantar un ladrillo sobre esto, esto está todo mal, esto hay que sacar todo y hay que hacer de nuevo. ¿Y cuánto va a salir? Y bueno, tú vas a salir tanto, bueno, es caro, bueno, pero es esto lo que va a salir y es esto. Nehemías fue a ver. ¿Qué fue a ver? ¿Cómo estaba el muro? Fue a ver cuánto material se necesitaba. Fue a ver cómo estaba en condiciones, en qué condiciones estaba. Fue a ver qué es lo que se necesitaba para levantar los muros. Si Dios quiere restaurar tu vida, tú necesitas saber qué es lo que necesitas Dios hacer en tu vida. Y que tú tienes que colaborar con Él para que Él haga esa obra de restauración. Porque no se puede levantar una casa sin materiales. Y como dijo la pastora, tienen que ser buenos materiales. Porque después compramos esos cables baratos y se queman todos, se derriten todos. Entonces, diga, Dios tiene buenos materiales. Dios no está en faltante. Entonces, ¿por qué no estoy siendo restaurado? A Dios no le falta. La obra de Dios no se va a detener. Usted sabe que una obra necesita de materiales y necesita de mano de obra. Si no hay materiales, ¿qué sucede? La obra se detiene. Y si hay material y no hay mano de obra, trabajadores, ¿qué sucede? Se detiene. ¿Por qué la obra de Dios se puede detener en tu vida? Si Dios tiene mano de obra, quien obra es el Espíritu Santo. Si Dios tiene materiales, ¿cuál es la razón porque la obra de restauración en la vida de un creyente se detiene? ¿Qué es lo que detiene? Hoy lo vamos a ver de una manera sencilla. Amén. Y entonces, como vemos, diga, el templo es el lugar donde está la presencia. Pero la presencia necesita ser protegida. No es solamente que tenga la presencia, no es solamente recibir la presencia, sino que es proteger la presencia de Dios en tu vida. Diga, la presencia de Dios necesita ser protegida en mi vida. ¿Usted sabía eso? Muchos creyentes viven de una manera liviana. Viven de una manera descuidada y no saben que tienen que proteger y cuidar la presencia de Dios en su vida. Tienen que cuidar lo que han recibido. Tiene que haber murallas espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, diga, esa edificación de nuestra vida espiritual tenemos que hacerlo nosotros. Vamos al capítulo 4
versículo 6 de Nehemías. Escuche, porque muchas veces pensamos que no necesitamos de los pastores, no necesitamos de los hermanos. La iglesia va a ser edificada conjuntamente en unidad. Capítulo 4 de Nehemías, versículo 6. ¿Lo tienen? Dice así: edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada. ¿Hasta dónde? Hasta la mitad de su altura. ¿Por qué? Dice ahí, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Levantaron toda la muralla hasta la mitad. Se levantó una buena cantidad. ¿Pero por qué se levantó una buena cantidad? ¿Por qué? Porque el pueblo tuvo ánimo. Es que estoy desanimado. Es que no tengo ganas de ir al culto. Es que no quiero servir, es que no quiero hacer nada. Ese desánimo trae la ruina espiritual, trae la degradación espiritual. Entonces, a veces nosotros venimos, escuche, queremos que Dios edifique, que Dios levante muros. Vengo a la iglesia y que me oren, ya está, me oran y ya está. La oración y la administración es muy importante en la vida de los creyentes. Es muy importante que los pastores ministremos, pero nosotros tenemos que colaborar con la edificación de la muralla. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. No es venir a la iglesia, canto unos coritos, me oran un poco y me voy a casa y vivo. Eso no es edificar. Eso no es la edificación de la vida espiritual. Yo necesito colaborar. Tampoco es echar toda la carga al cuerpo pastoral y de obrero. Ellos tienen que hacer todo y bueno. Y si la iglesia está mal, estará mal porque los pastores no hacen nada. ¿Y usted qué hace? El que no trabaja, da trabajo. Entonces, a veces es fácil criticar. A veces es fácil decir, bueno, esto hay que hacer así. Vio como los trabajadores municipales, espero que no haya ni uno acá. Y si hay alguno, que se arregle. Usted a veces lo ve, 20. 2 están con la pala y 2 barriendo y los otros están mirando. Que hablan y que con el termo, y no se le cae el termo bajo el brazo. Y después, estoy cansado. Dice, hoy pastor, me duele la espalda. Te duele la espalda. Me duele el brazo de que tanto tomar mate. Me duele la lengua de tanto hablar, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? ¿Vio? Es fácil hablar. Por eso muchos dicen, bueno, cuando yo sea pastor, si yo fuera pastor, esto, ¿cómo sería? ¿Vio? Es como decir, si yo fuera presidente, esto, como si las cosas tan fáciles se arreglarían. O no, pero si yo fuera el pastor, yo que el pastor hubiera hecho así. Yo que el pastor habría allá, no porque el pastor, como dijo la pastora, y el comentario, no, porque el pastor tuviera que haber puesto así y tuviera que haber hecho así, a ver. Pero vos, ¿qué estás haciendo? Nada. Solo hablando, ¿qué estás haciendo? Nada. Amén. Entonces, dice que el pueblo tuvo ánimo. ¿Usted tiene ánimo? Preguntarle al que está a tu lado, ¿tiene ánimo? ¿Tiene ánimo? Tomemos este punto y digamos todos, edifiquemos el muro. Amén. Edifiquemos el muro. Edifiquemos, decir al que está a tu lado, edifiquemos el muro. Yo tengo que ayudar a mi hermano. Todos tenemos que edificar el muro de la iglesia. Tenemos que cuidar la iglesia, que no entre nada malo. Y ese trabajo no es solamente encomendado al pastor. Ese trabajo no es solamente encomendado a los obreros. Ese trabajo es encomendado a todo el pueblo. Nehemías podría tener un buen deseo, un buen ánimo. Nehemías, el deseo de él era edificar el muro. Pero vamos a la realidad. Si Nehemías solamente hubiera tenido el deseo y no hubiera tenido quien lo ayudara, la pregunta, ¿se iba a edificar el muro? No alcanza con el deseo. El deseo es muy importante, pero el deseo te tiene que llevar ¿a dónde? A la acción.
Sí, hermano, porque yo deseo, ¿cómo quiero servir al Señor? Dios sabe cómo deseo, pero es puro deseo. Es pura palabra. Es pura emoción. Es pura espuma. ¿Y dónde está el deseo? No, hermano, yo sabe. Hermano, ¿por qué no vine al culto? Oh, Dios sabe, un día 1000 fuera de eso vale más. Señor, yo quiero estar todos los días, dicen. Pero no están. No vienen. ¿Cuántos dicen amén? Están callados hoy, ¿eh? Entonces, todos tenemos, escuche, digamos, todos tenemos que edificar el muro. La iglesia del Señor, lo que Dios está haciendo, lo que Dios tenemos que cuidarlo y tenemos que hacer el muro. Muchos movimientos espirituales surgieron en muchos tiempos, pero no hubo muro, no hubo protección, no hubo cuidado y perdieron la bendición. Escuche lo que dice en Efesios capítulo 2, versículo 21. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dios está edificando un santo templo. Dios está levantando un templo. Hay una obra de edificación, hay un trabajo divino, hay algo que Dios está haciendo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y sabe qué? Leámoslo, fíjese, Efesios 2:21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo. Diga, Dios está haciendo un templo santo. Dios quiere levantar un pueblo santo. Efesios capítulo 2, versículo 21. Dios está levantando una iglesia santa. Dios quiere levantar una iglesia poderosa. Pero el verso 22 dice, en quien vosotros también soy juntamente edificado. Es decir, esta obra que Dios está realizando nos ha incluido a nosotros. Nosotros estamos incluidos en esta edificación, porque ese templo santo no son las paredes de la iglesia, no es el salón donde nos congregamos, somos cada uno de nosotros. Somos cada uno de nosotros los que Dios está edificando, lo que Dios está edificando. Una iglesia santa, un templo santo, un lugar donde Dios pueda morar, un lugar donde Dios pueda habitar, un lugar donde Dios se pueda manifestar, donde la manifestación de la presencia de Dios, Dios se está edificando, Dios se está levantando. Amén. Y el propósito del muro es guardar dicha edificación. ¿Por qué Nehemías tuvo esa necesidad de ir a Jerusalén a edificar el muro? Para que lo que se levantara dentro del muro no sea derribado, el enemigo no venga y lo derribe. Por eso que cuando ellos comenzaron a levantar el muro, los enemigos del pueblo de Israel se burlaban, lo escarnecían, hablaban mal. ¿Sabe lo que querían hacer estos enemigos? Preguntale al que está a tu lado, ¿sabe lo que Dios querían hacer? Querían distraerlos. ¿Para qué? Para que la edificación se detuviera, para que el trabajo parara. Los comentarios y las palabras de estos enemigos, léelo en su casa y usted va, pues, ¿qué van a hacer estos débiles judíos? Era para desanimarlos, era para que no edificaran, era para que no tuvieran el enemigo. Por eso yo digo, no está mal orar. Hoy tengo que orar, tengo que ayunar, pero si no pones protección a tu vida espiritual, corres peligro de todo lo que estás haciendo. ¿Cuántos de ustedes vinieron y dejaron su casa para venir acá? ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Tu casa tiene puerta? ¿Cuántos tienen una reja, tienen una entrada? Porque algunos tienen la puerta sobre la vereda, pero algunos tienen un candado, un portón. ¿Cuántos tienen portones? La pregunta, ¿cerraste el portón? ¿Le pusiste el candado? ¿Le pusiste la llave?
Cuando viniste, cerraste la puerta de tu casa. Ay, ahora no sé. ¿Será que cerré la puerta? ¿Me dejas un momento ir hasta Castillo y vengo? ¿Cerró la puerta? Pregúntale, ¿cerraste la puerta de tu casa? ¿Cuántos en esta mañana vinieron en auto? ¿Cuántos están los autos de ustedes allá afuera? La pregunta. Pero es tranquilo el barrio. ¿Cerraste la puerta del auto? Uy, me quedé pensando. ¿Será que la cerré o no la cerré? Cerrar la puerta. Los que vinieron en moto, ¿le sacaron la llave? Porque a veces, ¿cuántas veces te olvidaste la llave? Saliste como del caballo y te olvidaste la llave. Es como le está diciendo al ladrón, vení, te dejé la llave, arrancala y andate. Amén. Algunos miran, dicen, sí, vos tenés una cabeza. ¿Qué cabeza que tenés que te olvidar? Entonces, cuando usted se va de su casa, ¿qué hace? ¿Qué hace? Si tiene portón en su casa, ¿qué hace? Cierra el portón. Si tiene auto y lo deja en un lugar para hacer una compra, un trámite, ¿qué hace? Lo cierra con llave o le pone el alarma, ¡tic!, y lo cierra, ¿o no? ¿Por qué? Porque está cuidando. Yo sé que Dios protege, yo sé que Dios nos guarda, pero usted tiene que hacer su parte, ¿o no? ¿Cuántos hacen eso? Cierran la puerta, ponen el candado, le dan 2 vueltas a la llave. Pero ahora en lo espiritual, ¿estás poniendo candado? ¿Estás cuidando lo que Dios te está dando? ¿Cómo cuidás? ¿Cómo salvaguardás y protegés la bendición de Dios en tu casa, en tu familia, en la iglesia? ¿Cómo es que estás cuidando lo que Dios te está dando? ¿Estás levantando el muro? ¿Estás edificando el muro? Algunos dicen, yo no sabía que había que edificar muro. Ahora me estoy enterando. Entonces, ¿cómo querés preservar la bendición? ¿Cómo querés que Dios pueda edificar tu vida si no se va a poder edificar, si no hay una protección? Si no hay una guarda, si no hay una protección. ¿Cómo es que estás protegiendo tu familia? Dios está bendiciendo tu matrimonio, tus hijos. O Dios está bendiciendo tu soltería, tu vida sola. ¿Cómo estás cuidando? ¿Qué estás haciendo para proteger lo que Dios te está dando? Y bueno, yo le digo, Señor, guarda a mi familia, guarda a mi esposo, guarda a mi esposa. Guarda a mi pastor, guarda a mi pastora, guarda a los hermanos, Señor, guarda mi vida, guarda mi salida y mi entrada. Y bueno, yo creo que ya con eso ya está. ¿A vos te parece que ya está con eso? ¿No será que hay que hacer algo más al respecto? ¿No será que Dios quiere que algo más, aleluya, hagamos? Y para que edifiquemos la morada del Señor, para que edifiquemos, gloria al nombre del Señor, que Él pueda, aleluya, morar en nuestra vida, esa protección que debemos de tener. ¿Por qué una cobertura espiritual? ¿Por qué estar debajo de un ministerio? Porque eso es la cobertura espiritual, es el salvaguarda espiritual. Total, yo abro una iglesia y yo no necesito de nadie. Eso no es bíblico. Hay un orden espiritual. Hay un orden espiritual. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos jóvenes, adolescentes? ¿Cuál es el orden espiritual para ese hijo pequeño o adolescente? ¿Que duerma bajo un puente? ¿Que duerma por ahí, que ande por ahí y no vuelva a tu casa? ¿Cuál es el orden? Que ese hijo duerma bajo tu techo, que tú le brindes cuidado y protección a ese hijo. Amén. Y bueno, el día que haga su vida saldrá, pero mientras tanto, ¿o no?
¿O vas a dejar que tu hijo duerma por ahí, no sabes a dónde anda, que por quién anda? Tenés que tener un cuidado, una protección, una cobertura en la vida de tus hijos mientras están bajo tu cuidado. Amén. Y si tus hijos son pequeños, no lo dejes ir si va a la escuela lejos, cuadra. No lo dejes ir solo. No, llévalo. Anda a buscarlo. A veces cuando ya los chicos ya son medio grandecitos, pero me da vergüenza mi compañero que va. Pero no importa, anda, sacalo. Cuando sale de la escuela, anda a buscarlo. Protegelo, cuidalo de tantas cosas malas que suceden, de tantos peligros que suceden. Amén. A veces vemos niños pequeños, pobrecitos en la calle, a alta hora de las calles pidiendo. ¿Y cuál es la pregunta que nos hacemos todos? ¿Y dónde están los padres? ¿Tendrán padres esos niños que están en la noche, que están pidiendo, que están en una esquina, en un semáforo? ¿Será que tienen padres? ¿Dónde están los padres de esos niños que le puede pasar algo malo? Que le puede suceder algo malo. Y vos que tenés un hijo que ya es un poco grande, ya medio adolescente, calculá si salió a las 7, bueno, 7:30 llega. Y ya cuando son menos cuarto, menos 20, te preocupás. A ver, ¿dónde está? ¿Qué te pasó? No es eso malo, es una protección que tenés, es un cuidado que tenés. Porque están sucediendo cosas malas y peligrosas en este mundo. Y debemos de cuidar a nuestros hijos. Ya no estamos en el tiempo nuestro, pastora. Cuando éramos niños salíamos afuera y jugábamos en la vereda, la pelota, y jugábamos hasta tarde. Hoy en día, no, ni tampoco esos tiempos, pastora. Siervo, no, que nos sentamos en la puerta y tomamos mate. Viene uno, te roba el mate, te roba el termo, te roba el celular. Te roba la silla y quedas parado sin mate y sin celular, ¿o no? Estamos en tiempos peligrosos, la Biblia lo dice. La palabra de Dios lo dice, ¿o no? A veces hay lugares donde la gente va a trabajar. Allá siempre sale la matanza número 1. Fue a la parada de tomar el colectivo y vino uno, le robó el celular. Y de gracia que no le pegó un tiro. Y a veces vienen esos llamados motochorros, los arrastran, los maltratan a la gente que son gente que va a trabajar, no son adinerados, no son gente de mucho dinero. Tal vez llevaba un dinero para comprar algo, el celular que no necesita, una zapatilla que se la compró y la está pagando en cuota. Vienen y se la roban y tiene que seguir pagando la cuota. Entonces, en este ambiente que vivimos y en esta vida que vivimos y en esta tierra, sabemos que Dios nos cuida. Pero también tenemos que tener un sistema de protección y tenemos que tener un cuidado. Tampoco digo que estemos atormentados, caminando, asustados por todos lados. Tampoco eso, ¿vio? Porque hay algunos que van así y se caen y se lastiman porque hasta la sombra le tienen miedo. No digo eso, pero tiene que haber una clase de protección. No sé si están de acuerdo. ¿Están de acuerdo con lo que digo? Ahora, ¿y en lo espiritual? ¿Qué clase de protección estamos usando? Y en lo espiritual, ¿cómo es que resulta esto? ¿Cuántos dicen amén? Que Dios nos ayude. Necesitamos, primero, necesitamos levantar el muro y proteger la iglesia. ¿Y quién tiene que levantar este muro? Quien dijo Nehemías, levantamos hasta la mitad porque el pueblo tuvo ánimo. ¿Estamos levantando? Estamos levantando en cada congregación. No, pero yo no soy obrero. Todos. No, pero yo no tengo cargo. Todos. Diga, todo. Decirle al que está a tu lado, todo. ¿Y para qué necesitamos levantar esos muros? Preguntarle al que está a tu lado, ¿para qué? Para proteger a la iglesia de las enseñanzas falsas, de las enseñanzas contrarias a la palabra de Dios. ¿Cómo es que yo levanto esa muralla? Como yo decía, antiguamente
Cuando los creyentes querían leer algún libro, primero le consultaban a los pastores si ese libro era bíblico, si era de bendición. De las falsas enseñanzas. Escuche, Hechos capítulo 2, versículo 42. La pastora lo dijo bien claro. La primera iglesia guardó la unidad. La primera iglesia cerró muro. La primera iglesia tenía muro hasta que el muro fue derribado. Hechos capítulo 2, versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Pero de los apóstoles del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de aquel tiempo, no de los modernos. ¿En qué perseveraban? En las enseñanzas de los apóstoles. ¿Y qué enseñaban los apóstoles? Lo que habían recibido del Señor Jesús. Lo que había sido enseñado por el propio Cristo. Y ellos perseveraban. ¿En qué? En la enseñanza de los apóstoles. Es decir, que lo que los apóstoles enseñaban, ellos practicaban. Dígame. ¿Usted está practicando lo que su pastor le está enseñando? Y bueno, sí, perseveraban, daban continuidad a esa enseñanza, le daban vida a esa palabra. ¿Sabe cómo le damos vida a la palabra? Cuando la practicamos. Y continuaban en la comunión, dice en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. ¿Había qué? Una común unión. Había unión. Diga, había unión. Y perseveraban en la comunión. Es decir, que le daban continuidad a la unidad. No permitían que nadie los dividía. No permitían que nadie los separara. Amén. Cuando alguien quiere hablar mal de tu hermano y te quiere separar, dice, no. Yo me llevo de Hechos capítulo 2, versículo. Yo permanezco en comunión con mi hermano. Yo no voy a dividirme de mi hermano. Yo no me voy a separar de mi hermano. Yo no voy a permitir que un comentario o que alguien diga algo contra mi hermano y yo me separe de él. No, yo tengo que perseverar en la comunión con mi hermano. Tengo que perseverar en la comunión con los pastores. Tengo que perseverar en la comunión con la iglesia que tengo cobertura, con los pastores principales. Tengo que mantenerme en comunión. Bueno, no, esto no le cuente al pastor presidente. Esto no le diga porque entonces es como que queremos ocultar algunas cosas. Eso no tiene que existir, tiene que haber comunión, tiene que haber unidad, tiene que haber acuerdo, no tiene que haber nada que divida a la iglesia del Señor. Y perseveraban. Y después en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, de esta manera, ellos estaban levantando muros. La iglesia primitiva tenía muralla, estaba protegida porque todos permanecían en la palabra que se les estaba enseñando. Todos hacían lo que se les estaba enseñando. Todos hacían lo que estaban recibiendo. Diga, yo quiero permanecer en la doctrina apostólica. Yo quiero permanecer en el Evangelio de Jesucristo. Yo quiero permanecer. Porque si hago esto, estoy edificando el muro. Pero si no hago esto, no estoy edificando el muro. Lo estoy derribando. ¿Me va entendiendo cómo puedo edificar ese muro? En mi vida espiritual y en mi congregación, haciendo lo que se me está enseñando, practicando lo que estoy aprendiendo de la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos van a comenzar a levantar esos muros a partir de hoy? ¿Cuántos van a levantar esa protección? Y el enemigo no te va a robar ninguna de las bendiciones, porque va a haber muro a tu alrededor. ¿Cuántos dicen amén? En primera de Timoteo capítulo 1, vamos rápido, al versículo 3 y 4, Pablo notó que en la iglesia de Éfeso había algunos que enseñaban otras cosas que no eran las enseñanzas de los apóstoles. Pablo vio y percibió y se enteró que había algunos maestros que enseñaban diferente a lo que ellos estaban enseñando conforme la revelación del Espíritu y la palabra. Entonces Pablo le habla a Timoteo, capítulo 1, versículo 3 de 1 Timoteo. ¿Tienen?
Y le dice Pablo, como te rogué que te quedases en Éfeso. ¿Qué había en Éfeso? Diga, había una iglesia. ¿Qué había? Una iglesia. Y Pablo le dice a Timoteo, por favor, Timoteo, vos vas a ser pastor de este lugar, vas a quedar acá. Por favor, ayúdame, Timoteo, en este trabajo. Te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. Pablo fue a Macedonia, fue con Timoteo, escuche, fue con Timoteo, a Timoteo lo dejó ahí y él se fue a Macedonia. Y le dice Timoteo, te quedas acá y cuidá, enseñá lo que aprendiste. Fíjate que hay algunos que están enseñando cosas que no son, que nosotros estamos enseñando. ¿Para qué lo mandó? ¿Para qué lo mandó? ¿Para qué le dijo Pablo que se quede Timoteo en Éfeso? Para que mandase, para que ordenase a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Así que él lo envió a Timoteo, quédate acá y decile a esos maestros que no enseñen, decile que eso no es bíblico. Así que Timoteo iba a tener que confrontar a estos supuestos maestros que estaban enseñando una diferente doctrina y diciéndole no pueden enseñar esto. Esto no es lo que los apóstoles nos han enseñado. No pueden hablar de esto porque esto no es lo que la Biblia, lo que la palabra del Señor Jesús nos dejó. Esto no es bíblico. ¿Qué piensa usted de este punto? ¿Iba a haber conflicto? ¿Iba a haber problemas? ¿Iba a haber luchas? ¿Iba a haber oposiciones o no? Sí. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta ser corregido. Pero Pablo dice, te mandé para que te quedes en Éfeso y corrijas esto. Hay cosas que Dios ha puesto a los pastores. Y los pastores a veces dicen, bueno, estamos orando, vamos a orar porque esto está mal, estoy orando. Sí, hay que orar, claro que hay que orar, pastores. Estoy de acuerdo que hay que orar. Por toda situación espiritual, sea buena y sea mala en una congregación, los pastores tenemos que orar. Debemos de orar. Debemos de orar, diga, debemos de orar, todo. Pero hay cosas que necesitamos más que orar, necesitamos corregir. Y mientras no corrijamos algunas cosas, el muro no se está levantando. El muro no se está edificando. Porque hay cosas que hay que corregir. Le dice para que corrijas. Y que mande, es decir, que les diga, como pastor de la iglesia, les ordeno en el nombre de Cristo que ustedes no pueden enseñar esto. Porque esto no es la palabra del Señor. ¿No dice así? Para eso lo puso el Señor a través de Pablo a Timoteo. Bueno, pero yo estoy orando. No, hay cosas que hay que orar, pero hay cosas que hay que accionar. Entonces ahí comienza, como habló la pastora, las grietas espirituales. ¿Sabe cómo comienzan las grietas en una iglesia a derribarse las paredes, los muros de protección? Primero, cuando no hay corrección. ¿A quién tenía que corregir? A estos maestros, a estos obreros, estas personas eran líderes. Estas personas tenían una autoridad, tenían un puesto, tenían una autoridad espiritual porque estaban enseñando. Amén. ¿Qué sucede? ¿Cómo comienza la grieta espiritual en una iglesia? Cuando el pastor a algunos corrige y a otros no corrige.
Porque a este lo corrijo, pero a este no lo corrijo. No tiene que haber diferencia. Porque si esto sucede, entonces va a haber grieta en el muro. Va a haber parte que el muro no va a estar levantado. ¿Por qué? Porque la corrección tiene que ser para todos. ¿Cómo es posible, un ejemplo, que todos los obreros orando y este obrero no, está tomando mate con el pastor? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Dígame cómo. Ahí comienzan las rajaduras. Algunos sí y a otros no. A este le exijo y a este no le exijo. Tiene que ser para todos. Y ahí comienzan las divisiones. ¿Por qué? Porque hay hermanos que no son obreros, que son simples miembros, y viene el pastor y lo corrige. Está bien. Pero ese obrero se revela, o ese miembro se revela cuando el pastor lo corrige, porque está bien, el pastor me corrigió porque estaba mal. Pero aquel obrero está haciendo igual que yo y no lo corrige. Y ahí comienzan a caerse los muros, ahí comienzan las grietas, ahí comienzan los problemas. Está bien, yo soy un miembro, yo soy una oveja. Está bien, el pastor me tiene que corregir. Está bien, es lo que corresponde. Amén, pastor. Sí, está bien, lo recibo. Sí, pastor, está bien. Pero ese mismo orden va para el obrero también, va para el que colabora también. Porque si no va para el que colabora y es obrero, entonces comienza la grieta, comienza la diferencia. Y eso es lo que hacen los apóstoles de hoy. ¿Y por qué? No, este hermano está mal, pero no, está en pecado. ¿Y por qué no? Porque este hermano me da una buena ofrenda, me da un buen diezmo. Él hace pacto y él me da esto y me da lo otro. Y entonces, por causa del dinero, por causa del material, se corrompe el ministro. No importa cuánto diezmo dé y cuánto ayude la obra. Si está mal, tiene que ser corregido. Y si ese hermano lo que hace, lo hace por amor, si en verdad lo hace para Dios, él va a seguir haciéndolo. Pero si él lo hacía por una conveniencia, si él lo hacía en la carne y si lo hacía por otro motivo, va a terminarse. Cuando Nehemías se enteró de que los muros estaban caídos, él dijo: yo voy a ir. Yo voy a ir, prendan todos los ventiladores. Yo voy a ir, porque él se entristeció y dice que le fue a llevar al rey, era copero del rey. Y el rey dijo: ¿qué te pasa, Nehemías? ¿Qué te pasa? ¿Por qué tenés ese semblante? ¿Por qué tenés esa cara? Porque el Nehemías le servía, él tomaba la copa primero para ver si no había un veneno y después se la daba al rey. Y se lo daba con alegría: mi rey, sírvase la copa, tome, ya probé. Pero lo vio el rey triste, lo vio el rey amargado. El semblante de Nehemías no era el mismo de antes. Estoy parafraseando. Y el rey dijo: ¿a qué se debe ese semblante? Nehemías, no estás como siempre. No te veo alegre, no, algo está pasando. ¿Qué te está pasando? El rey se preocupó de su siervo, de su servidor, del copero. Y él le dijo: ¿sabe, rey? Me enteré que allí en mi nación, allí en Jerusalén, los muros están destruidos, están derribados. Las puertas han sido quemadas, está todo destruido. Y esto me ha puesto tan triste, estoy tan preocupado que yo quisiera ir allí. Y el rey dijo: ve entonces, ve. Esa es la preocupación de los hombres y mujeres de Dios y de los creyentes que aman la iglesia.
No importa que no seas pastor, si las cosas no están bien en la congregación, tú tienes que preocuparte, tienes que orar y decir: Señor, guía a tu siervo, ilumina, Padre, no permita que estas cosas, Señor. Alguien se tiene que levantar, dice que Nehemías se puso a orar y se puso a ayunar. Alguien tiene que levantarse. Y si el pastor no tiene la autoridad para ordenar la iglesia va a orar y el Espíritu algo va a hacer. Pero alguien se tiene que levantar, alguien tiene que sentir tristeza, alguien tiene que sentir que las cosas no van y decir: Señor, esto no está bien. Esto no está bien. Señor, haz algo. Porque si esto continúa, se va a destruir la iglesia. No pasa nada. Dicen: no, si esto continúa, esa obra corre peligro. Hay una brecha. El muro está caído. El enemigo va a entrar y va a destruir. Señor, no permita que tu obra sea destruida. Señor, no permita. ¿Dónde están esos Nehemías que se están levantando en la oración? Que se están levantando en el silencio, en la oración, que están orando, aunque no lo hacen, nadie lo está viendo, pero Dios lo está viendo. Dios está viendo. Dios está viendo esos Nehemías que se levantan para orar y para cuidar la obra del Señor y para cuidar los siervos del Señor y para cuidar la obra de Dios. Hay peligro. El enemigo está dando vuelta, está buscando, como decía la pastora, y la pastora no me dijo nada y yo no le dije nada. Está buscando una brecha. El diablo está viendo que la muralla está muy baja y que él pega un salto y puede entrar. ¿Dónde están los Nehemías? ¿Dónde están aquellos que sienten en esta hora la necesidad de levantar murallas? ¿Saben lo que hoy hablamos de decadencia espiritual? ¿Saben lo que ha traído decadencia hoy a las iglesias? Las falsas enseñanzas. Las falsas enseñanzas han traído la liviandad, han traído la mundanalidad, han traído la decadencia espiritual. Y hoy la decadencia que vemos en muchos lugares entró a través de las falsas enseñanzas. Hay que levantar muros. Hay que levantar muros. Vamos a predicar el mismo evangelio. Vamos a hablar del mismo Cristo. Vamos a predicar toda la misma palabra de Dios. La misma palabra. Las falsas doctrinas son las que hacen entrar la semilla de la decadencia. ¿Y sabe qué es la decadencia? Lo vuelvo a repetir. La decadencia es arruinar todo lo que Dios ha edificado en nuestra vida. Yo he visto hombres de Dios predicando por años con hermosos ministerios, hombres que basado en la palabra, basado en las enseñanzas bíblicas, dejaron entrar falsas doctrinas. Y como esa iglesia que había orden, que había respeto, que había hombres y mujeres que amaban a Dios, en poco tiempo esas iglesias dieron un vuelco para mal. Simplemente por dejar entrar algunas enseñanzas. Solamente por dejar entrar algunas falsas doctrinas. Entró la semilla de la decadencia. Y todo lo que por años se edificó por esa buena palabra, se derribó todo. Dios no quiere esto para nosotros. Enseñar de manera diferente. Diga, enseñar de manera diferente. Derriba lo que Dios está edificando. Entonces nosotros no queremos, diga, yo no quiero que sea derribado lo que Dios está edificando. Yo no quiero que el enemigo venga a derribar. No, yo no quiero. Yo quiero que Dios me siga edificando. Yo quiero que Dios siga trabajando. Yo quiero que Dios, aleluya, siga haciendo en mi vida, aleluya. ¿Quiénes son los que destruyen la edificación? Los que predican y enseñan herejía, enseñan falsa doctrina.
Gloria al nombre del Señor. Fíjese, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Hay que tener cuidado con las falsas doctrinas. Hay que tener cuidado con los falsos profetas. Por eso para mí siempre será la enseñanza de mi pastor, de mi iglesia, de mi congregación, la que voy a recibir, porque Dios es el hombre que Dios puso y la mujer que Dios puso en mi vida. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falso maestro, que introducirán, ¿qué dice? Encubiertamente, segunda de Pedro 2:1, herejías destructoras. ¿Qué es una herejía destructora? Es una enseñanza falsa que destruye lo que Dios ha edificado en una iglesia. Dios se está edificando y dice, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo a sí mismo destrucción repentina. Las falsas enseñanzas tienen el propósito de destruir lo que Dios está levantando. No es simplemente para confundir, no es simplemente para traer un error, sino que el diablo envía las falsas enseñanzas para que se destruya todo lo que Dios está levantando. Para eso necesitamos levantar el muro. Y que sea bien alto el muro. Y le digamos, aquí, en este lugar, los muros están altos. Acá no hay lugar para enseñanza destructiva. Aquí no hay lugar para palabras de destrucción. Aquí hay palabras de Espíritu Santo. Aquí hay palabras del Señor. Aquí hay lugar para la palabra de Dios. Aquí hay lugar para la presencia de Dios. Aquí hay lugar para el Espíritu Santo. Aquí no hay lugar. Oh, Ramas Ribicay. Estamos levantando la muralla bien alta. Hoy en día las casas levantan las murallas bien altas, más de 2 metros. Y allá arriba de todo le ponen una cerca eléctrica o un alambrado de púa. Y después en cada punta le ponen las cámaras para ver. Si te atreves a subir te va a lastimar todo. Pero te van a filmar. No tenemos cámara de seguridad, somos nosotros los que dependemos del Espíritu Santo. Hay cercos que están perimetrados con cámara y ante el calor corporal se activan las luces, se activan los sensores. Entonces la cámara avisa que hay alguien. Puede ser un gato, puede ser un perro, puede ser una persona. Pero la cámara está avisando que hay alguien que está en el perímetro, está en el cerco. El Espíritu Santo nos trae esa alarma. El Espíritu Santo es el que nos trae ese despertar espiritual. Hay que orar. Hay que orar. Es como el enemigo quiere meterse. No podemos dormirnos. Dios está haciendo cosas grandes, Dios está haciendo cosas maravillosas, pero alerta, o no nos podemos quedar solamente entretenidos con lo que está haciendo Dios. No, tenemos que estar velando, tenemos que estar despiertos, tenemos que estar mirando. Hay una alerta, hay un cuidado, hay un peligro. ¿Dónde están los Nehemías que se ponen a orar por el muro? Aleluya. ¿Dónde están los Nehemías que están orando y trabajando? Aleluya. Y no se están descuidando. Usted no se está dando cuenta que el enemigo quiere destruir la obra del Señor, quiere destruir la familia, quiere destruir los ministerios, quiere destruir los hijos de los pastores, quiere destruir los hijos de los hermanos. El diablo ataca con enfermedades, con peste, con esto. Usted no ve el peligro y hay otros que están relajados como si estuvieran de vacaciones. No, no estamos de vacaciones. Hay que levantar el muro, hay que edificar la obra de Dios, dice el Señor.
Rabacanda la basurribicaya. En la presencia de Dios en esta mañana estoy profetizando que se van a levantar los Nehemías en Padre de Naciones, en IDED, en Cristo Llama, que van a comenzar a orar, que van a comenzar a clamar. Y si usted ve que su pastor no se dio cuenta, no lo critique, ore y diga: Señor, despierta a tu siervo, revélale, muéstrale, Señor, oh, Señor, oh, porque me levantaste para orar por el siervo, oh, me levantaste para interceder por él, para ayudarlo en la oración. Oh, Rabasurribicaya, oh, Ricanda la Bacanda, sí, ¿dónde están los que oran? ¿Dónde están los que se levantan en esta mañana? ¿Dónde están los que se entristecen al ver la obra del enemigo y dicen: esto no, esto no, esto no? Dios está haciendo una obra muy grande entre nosotros. Y a medida que Dios va multiplicando su gracia y su poder y las cosas van sucediendo de una manera más intensa, es cuando más cuidado tenemos que tener. Es cuando más tenemos que levantar. Es cuando más tenemos que cuidarnos. Aleluya, cuidar nuestra mente, nuestro corazón. En tu vida espiritual, venís al culto, cuántas cosas recibí, y después el enemigo se levanta en tu casa, uno y otro, a hacerte perder lo que recibí. Tenés que cuidarlo, tenés que cuidarlo. Allí llegaste a tu casa contento y alegre. Dios te sanó, Dios te liberó, te estiró un brazo, te estiró un pie, te sanó del corazón. Y allí, aleluya, no tu esposo, no tú, sino el diablo los endemonió y están con una cara de perro que te van a morder. No son ellos. Cuida tu corazón, levanta un muro en tus emociones, en tus sentimientos. No permita que nada te lastime, no permita que nada te duela, no permita, aleluya. El diablo puede usar hasta su boca para hablarte y para maldecirte, pero tú guarda tu corazón y decís: sí, Señor, aleluya, tengo que cuidar lo que estoy recibiendo, tengo que levantar los muros, no puedo dejar de estar sin muros espirituales. Ahora entendés lo que es levantar muro. Ahora entendés cómo el enemigo no quiere que levante muro. Te viene a desalentar, te viene a desanimar. Dice que estos decían: ¿qué van a hacer estos débiles judíos? Y tú atas y reprende y echa fuera. Y en un segundo el diablo se levanta y entonces el diablo te viene a desanimar. Mirá, ¿por qué tanto orar? Y reprende y seguí igual, seguí orando, seguí orando, seguí orando, seguí orando, seguí orando, hasta que va a dar resultado, hasta que va a suceder, hasta que Dios va a obrar. Seguí orando, seguí buscando, seguí intercediendo. No deje de orar, no deje de buscar, no deje de interceder, no deje de clamar, no deje. Tenés que seguir, porque Dios, aleluya, en algún momento algo va a hacer, algo va a hacer. Pero el diablo se levanta a tu alrededor diciendo: mira, ¿para qué tanto orar? Mira, vos tanto orás y ayunás y clamás y atás y reprendés y fuiste al curso que dio el profeta de liberación y mirá. Y entonces te desanimas. No te desanimes, seguí levantando el muro. Seguí levantando el muro, seguí levantando el muro. Que a medida que levante el muro, ya va a llegar un momento que el enemigo no te va a poder tocar. Aleluya. Si todavía te está tocando, es porque está por la mitad, es porque está muy bajo el muro. Y él te tira manotazo, y él te tira manotazo. Pero a medida que vayas levantando el muro, va a llegar un momento que él no te va a poder tocar, no te va a poder alcanzar, no te va a poder alcanzar, dice el Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Aleluya. Oh, ricanda la bacanda. No te detenga, 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 no te detenga. Oh, ricanda la vaca, y no te detenga, no te detenga. No te detenga, no te detenga, no te detenga. Sigue levantando, sigue levantando, sigue levantando. Sigue levantando muro, 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 muro. Sobre tu familia, sobre tu matrimonio.
Sobre tu iglesia, sobre tu vida espiritual. Vamos, los Nehemías que se levantan hoy, los Nehemías que se levantan hoy. Y si hay edificación, no va a haber grieta, como decía la pastora. No va a haber grieta, las grietas no van a estar. Las grietas vienen de una pared descuidada, de una edificación de muchos años. Pero estamos edificando, estoy edificando, estoy edificando, estoy edificando. Las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas quieren entrar para destruir lo que Dios está construyendo. No lo vamos a permitir. No lo vamos a dejar que eso suceda. Diga, no lo voy a dejar. No lo voy a permitir en mi vida. No quiero que todo lo que estoy recibiendo, no quiero que todo lo que Dios está haciendo en mi vida en un momento lo pierda. No quiero perder. En un momento podés perder todo. Todo lo que recibiste. Y Dios no quiere. Dios no quiere que haya pérdida en tu vida. Dios no quiere. Dios no quiere que Sanballat, Tobías y la monita y todos esos enemigos destruyan lo que Dios está haciendo en ti. No, hermano. Porque para que Dios edifique la vida de un creyente, para que Dios te libere y para que Dios te restaure, esto lleva un proceso, lleva un tiempo. Esto no es una simple oración, es un trabajar de Dios que lleva tiempo, que lleva años. Para formar un hombre de Dios, un seminario es en 4 años, pero para formar un ministerio en la vida de un hombre, para que ese ministerio se forje, lleva años. Lleva años de proceso y de trabajo, y no podemos perder en un segundo lo que Dios está haciendo. Tiene que haber una muralla que se levante para cuidar la palabra, para cuidar la presencia. Dios va a levantar ese muro en esta mañana. Dios te va a levantar ese muro en esta mañana y te va a proteger. ¿No ve que el diablo quiere destruir tu hogar? Cuida de tus hijos, cuida de tu esposa, cuida. Pasa tiempo con tu familia. Pasa tiempo con tus hijos cuando sean grandes. Ya no lo vas a poder tener mientras los tenés en tu casa. Cuídalos. ¿Cómo es que yo levanto muros en mi familia? ¿Cuánto hace, padre, que no le decía a tu hijo, hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentí? No, yo pienso que está bien. Tú no sabes lo que le está pasando, no hablas. No tienes tiempo. No tienes tiempo para sentarte con tu esposa, tomar un mate y charlar y hablar. No hay tiempo. Y ahí comienzan a caerse los muros, ahí comienza a entrar el enemigo. Ahí comienza a entrar el enemigo. Cuando descuidamos los muros de nuestra familia. Cuando descuidamos los muros de nuestros hijos, de nuestra familia espiritual, de la familia en Cristo. Vamos a levantar muros. Vamos a levantar muros. Vamos a levantar muros en esta mañana. El Señor va a levantar esos muros. ¿No te das cuenta cómo el enemigo quiere que tus hijos los quiere arrastrar al mundo? ¿No ves cómo el mundo los quiere tomar? Hay que levantar muros.
No es tiempo de lamentarse, es tiempo de levantar muro y decir: no, diablo, no te voy a dejar que te lleves mis hijos al mundo. No voy a dejar que vengas a destruir mi familia. No, en el mundo lo hiciste porque no tenía Cristo, pero ahora no te voy a permitir. Mis hijos no son tuyos, mi matrimonio no son tuyos, mi matrimonio es de Cristo, mi familia de Cristo, mis hijos son de Cristo. Yo voy a levantar los muros en el nombre del Señor para cuidar mi familia. Levanta esos muros en esta mañana. Dice que el pueblo tuvo ánimo. Decirle: Señor, dame ánimo espiritual para levantar los muros a través de la oración, a través de la búsqueda en la presencia, en la unción. La división hace que los muros sean derribados. Y cuando en una iglesia entra la división, entra el chisme, es que no ha habido muros. Entonces es tiempo de levantar los muros. El diablo quiere poner desacuerdo entre oveja y pastor. Y viene alguien y dice: no, porque el pastor esto está así, que sí, que no, y ya levantó y ya entró algo en tu corazón hacia un hermano, hacia el siervo. Sea que alguien te habló, como dijo la pastora, sea que el enemigo vino a poner a tu mente. Pero ¿qué hacen los Nehemías? Se ponen a orar. ¿Qué hacen los Nehemías? Se ponen en acción. Los Nehemías son los que edifican, no los que destruyen. Los Nehemías son los que levantan, no los que derriban. Dice que la mujer sabia edifica su casa, pero la insensata la derriba. Quiero ser un Nehemías. Él estaba en el palacio del rey. Él estaba sirviendo la copa al rey. Él estaba cómodo. Él tenía un buen trabajo, él tenía un buen sueldo, él tenía un buen salario. Ser copero del rey era una persona de confianza y una persona con buen salario, con una buena remuneración. Trabajar para el rey. Una de las personas de más confianza era Nehemías, que estaba siempre sirviéndole, tomando la copa y dándole. Porque había personas que tal vez querían matar al rey, querían quedarse en el trono, pero ahí estaba Nehemías. Él salió de ese trabajo, salió de esa comodidad y se fue allí, a Jerusalén, a ver los muros y a edificar los muros. ¿Tú quieres ser Nehemías? Tú estás viendo que hay brechas en tu vida. Tú estás viendo cómo el enemigo se quiere levantar. ¿Y qué estás haciendo? ¿Vas a seguir al lado de siendo copero del rey? ¿O te vas a mover, te vas a activar? ¿Qué vas a hacer? Algo tienes que hacer. Los Nehemías, los que son llamados por Dios, algo tienen que hacer. ¿Y qué hizo Nehemías? Primero se puso a orar y a ayunar. Comenzó a orar y comenzó a ayunar. Y Dios tocó el corazón del rey y el rey le dio permiso, les dejó que vaya, les dio materiales. Ellos fueron y pudieron edificar el muro, porque a través de la oración Dios abrió camino, a través de la oración, aleluya, Dios emparejó todas las cosas. Es a través de la oración, es a través de la oración, es a través de la oración. Usted ve qué importante que es la oración de la iglesia, la oración. Qué importante cuando nos reunimos y oramos juntos.
Y que los hermanos que no llegan a la oración, otros que llegan tarde, otros que se arrodillan y sienten ataque, otros que le agarran razón. ¿Usted no se da cuenta que el diablo ataca y se levanta porque no quiere que la iglesia ora unida en el Espíritu? Si el enemigo no te dejó llegar a la iglesia, si el enemigo no te dejó, o si llegaste a la iglesia, te va a perturbar en la oración. No es simplemente arrodillarte, es estar unido con tu hermano, es estar de acuerdo en la oración. Y por eso hoy en día entró la división, entró el chisme, entró la falsa doctrina, entraron las contiendas, porque no se levantó un muro. Dios está levantando una iglesia que se va a levantar con los muros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe qué otra cosa hace que los muros se destruyan? Pregúntale al que está a tu lado. ¿Qué otra cosa hace que los muros puedan destruirse? Pregúntale. Diga conmigo, a aquellos que ambicionan una posición. Los que anhelan, ambicionan una posición. Dios levanta. El que tiene que levantar, diga, es Dios. Pero hay gente que dice, yo me voy de la iglesia porque no me dan lugar. Vamos a Tercera de Juan. La tercera carta de Juan, el versículo 9. Tercera de Juan 9. ¿Lo tienen? Mire que dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Que había uno llamado Diótrefes, que a él le gustaba tener el primer lugar y le hacía oposición. Entonces, esa es otra cosa. Esa es otra cosa que trae la división y trae aquellos que ambicionan el primer lugar. Si estabas sirviendo, si estabas haciendo algo en la iglesia, ¿no? Y el pastor te corrige y dice, bueno, hermano, ahora usted se va a sentar. No va a hacer eso. Si tú amas a Dios, si tú amas al Señor Jesús, ¿sabe qué va a suceder? Vas a seguir amando al Señor. Pero si tú amabas el primer puesto, si amabas el tener el lugar, y eso que Dios está permitiendo, una disciplina, un orden, usted se va a sentar y ahora va a ser ministrado. Va a probar tu corazón. Si es que realmente tú quieres servir a Dios, porque hay gente que quiere servir a Dios y hay gente que le gusta tener el primer lugar, le gusta aparecer, le gusta figurar. Si tú eres un creyente verdadero, vas a decir amén, Señor. Igual sentado te voy a servir, igual sentado te voy a alabar, te voy a adorar. Amén, voy a seguir en tu presencia, voy a seguir en tu casa, aleluya. Pero si esto no sucede y te turba, es porque tú eres un Diótrefes que necesita ser transformado, aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Decirle, Señor, yo no quiero derribar, porque esto es derribar el muro. ¿Qué es derribar el muro? Querer tomar un lugar que Dios no te dio. Querer subir a un lugar que Dios te lo va a dar. Pero si Dios te está probando, dale gracias a Dios. Alabale al Señor. ¿Estás sirviendo en algo? Dejas de servir porque hay un orden en tu vida, una restauración, y ya no vienes más. Entonces estaba mostrando que solamente estabas sirviendo por un puesto, por un lugar, para figurar. Pero si tú amas a Dios, si tú amas al Señor, si tú amas al Espíritu Santo en tu vida, vas a seguir igual, vas a seguir fiel. Vas a seguir fiel. No es solamente venir, cumplir con una posición, sino que como oveja del Señor, como cuerpo de Cristo.
Hay muchos diótrefes que aman el primer lugar. No busque el primer lugar. Deje que Dios sea el primero en tu vida. No busques que, deja que Dios haga en tu vida. Deja que Dios te levante. Deja que Dios te unja. Deja que Dios te ayude. Aleluya. Y Él te coloque en el lugar que Él quiere colocarte. Esto hace que no se edifique la iglesia. ¿Por qué? Porque están los que quieren, y yo quiero que usted me entienda, hay muchas personas que mientras son obreros, andan re bien, pero usted los sienta ahí, ya no quieren venir, ya no quieren orar, y entonces se muestra su verdadera característica, se muestra realmente lo que son. Pero el que ama a Dios, esté sirviendo o esté sentado, va a ser la misma persona, va a seguir sirviendo al Señor, va a seguir amando a Dios, va a seguir buscando a Dios todos los días de su vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a levantar los muros. Vamos a edificar los muros. Levanta tu mano. Quien tocó a Nehemías para tener este sentir y este anhelo fue Dios. Él estaba muy lejos de su tierra. Él estaba muy lejos de Jerusalén. Pero estaba cerca de Dios y él fue conmovido al escuchar esta noticia. Al escuchar esta noticia tan triste de que Jerusalén no tenía protección. Él sintió una tristeza tan grande. Él sintió un dolor tan profundo. Y Dios lo movió y lo llevó a ser un instrumento. Él fue el hombre que Dios usó para animar a los constructores a edificar la obra de Dios, a levantar. Dios está levantando los Nehemías en cada congregación, en cada lugar. Levanta muro en tus emociones. Levanta muros en tu familia. Al decir muro no significa que te aísles de los otros, sino que esos muros van a ser no para tus hermanos, van a ser contra el enemigo. Esos muros van a ser contra la falsa doctrina. Esos muros van a ser contra las cosas malas. Levanta muro en tu mente. Levanta muro en tus pensamientos. No deje que el enemigo coloque pensamientos destructivos. Enseguida cualquier lucha ya te viene un pensamiento. No voy más a la iglesia porque el hermano no me saludó. No sirvo más, dejo todo. ¿Quién es el que te pone esos pensamientos continuamente para que desistas? Es el enemigo. Pero ¿por qué el enemigo tiene acceso? Es porque no han levantado muros. Es porque no han levantado muros, aleluya, alrededor de tu mente y tu corazón. Levanta muros contra el pecado. La pastora hablaba de los vicios, de las drogas. Hay que levantar muros. Hay que rodear de los muros divinos, de la protección divina, para que no venga el enemigo a quitarte o a mancharte o a contaminarte con el pecado. Es tiempo de levantar muros, dice el Señor en esta mañana. Mientras Dios se está moviendo en medio nuestro, Dios está levantando gente que va a orar, gente que va a clamar, gente que va a interceder. Cuando el diablo quiere meterse a través del chisme, a través de los celos, va a haber Nehemías que van a estar orando y van a percibir y van a orar. Van a percibir. El enemigo también quiere entrar a través de la salud, a través de las enfermedades. Vamos a levantar muros. Señor, sáname. Usted sabe que hay enfermedades que vienen como producto de la tristeza, de la depresión, de la amargura. Sí, hay enfermedades que vienen así.
orando por alguien aquí, por una persona, Dios me reveló en una administración de liberación y de sanidad interior que a esta persona le había entrado problemas en su respiración, problemas bronquiales. Pero cuando algo sucedió en su vida, algo pasó en un momento muy triste, y esa tristeza abrió la puerta a esos problemas, a esas enfermedades en su bronquio, en sus sistemas respiratorios. Ponte a pensar un momento, ¿cuándo esa enfermedad vino a tu vida? ¿Cuándo esa dolencia vino a tu vida? Sí, perdí un ser querido, o me pasó algo, o me sucedió algo, y fue un tiempo de tanta tristeza que se generó una enfermedad en tu cuerpo, que se generó una debilidad en tu salud. Pero vamos a cerrar la puerta y vamos a declararnos sanos, y vamos a declararnos libres, y vamos a declarar la salud divina sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra vida, y decir: Señor, no quiero estar más, aleluya, no quiero estar más sin muralla, quiero estar protegido, quiero estar guardado bajo. Claro que el enemigo va a atacar, pero es diferente cuando están los muros. No quiero decir que el enemigo no va a atacar, pero si hay muros, aleluya, va a ser diferente, es muy diferente. Eres una persona vulnerable ante la angustia, tienes tendencia a deprimirte. Es porque necesitas muros que te rodeen hoy y que te protejan. Es ser una persona propensa al enojo, a la venganza, al rencor, al no perdonar. Necesitas muros en tus emociones. Necesitas que Dios te rodee de esos muros y que guarde tu corazón y que guarde, aleluya. No deje que el rencor, el odio, la falta de perdón destruya todo lo que Dios ha construido en tu vida. No deje que el enemigo entre, salte la tapia y rompa y destruya todo lo que Dios está haciendo en tu vida. Porque no quieres perdonar, porque te cuesta perdonar. Porque te recuerdas lo que esa persona te hizo y te recuerdas lo que te sucedió. Eso está trayendo en tu vida un detenimiento de los muros que se edifiquen y que se levanten. Esa protección espiritual. Esa protección espiritual. Y quiero ir un poquito más allá, en tu familia, en tu casa. Ora y comienza a orar y a pedir: Señor, si aquellas personas que van a venir a mi casa no son de bendición, Señor, si hay personas que en mi casa no van a ser de tropiezo, Señor, no permita que lleguen. Una vez una hermana le dije: hermana, ore así, porque tú no sabes, tú no conoces, pero Dios sabe. Y me dijo: ¿sabe qué pasó, pastor? Desde que oré no viene nadie. Y bueno, es que nadie era de bendición. Al principio, dice, me sentí un poco triste, porque a veces uno también sabe que hay gente que no es de bendición. Pero bueno, es también uno es un poco tóxico y uno también que se acostumbra a esa gente tóxica. Tú sabes que no es de bendición, pero bueno, es como que me entretengo con el tóxico. Pero dice la hermana: me sentí un poco triste y sola porque no venía nadie. Pero recibí una paz que nunca tuve. Recibí una tranquilidad. Y desde ahora oro. Y no quiero que nadie venga que no es de bendición. Quiero que el Señor, el que traiga, sea de bendición para mi vida. Y yo sea de bendición para esa persona. Es el poder de la oración. Es el poder de la oración. Había una joven en la iglesia y tenía mucha amiga. Y le dije: hermana, comenzó a orar.
Y Señor, decir todas amistades que no son tuyas, que no son de bendición para mi vida. Todas esas personas que son amigas, pero que no son de... Señor, yo no conozco, pero quita todo lo que no me es de bendición. ¿Sabe qué le pasó? Se quedó sin amiga. Pero recibió la amistad del Señor. Recibió la comunión del Espíritu Santo. Recibió la intimidad con Jesucristo en su vida espiritual. A veces sabemos que hay gente que no son de bendición para nuestra vida. Pero a veces es como que bueno, ya se van a ir. No, hermano, es tiempo de cuidar lo que estamos recibiendo. Y te quiero decir algo más. Escucha. Porque si nosotros no aprendemos a cuidar lo que estamos recibiendo, no podremos recibir cosas mayores. Algunos dicen, yo quiero más, vamos por más nada. Vamos a cuidar lo que tenemos. Oh, vamos por más, yo quiero más, sí, yo quiero más. Entramos en esa emoción carnal, emocional. Oh, yo quiero más y más, sí, está bien. Pero cuidá lo que ya Dios te está dando. Cuidá lo que Dios te dio. Cuidá lo que estás recibiendo. Levanta tu mano, cuídalo.